que dos cosas de las tres que dije yo que íbamos a hablar. Y hablando del perdón, decíamos de que el perdón es algo de lo más difícil que nosotros como humanos y hasta nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos toca hacer en este mundo. Y decíamos cuán importante es el perdón, porque el perdón lo que hace es que forma en nosotros el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Y también hablábamos acerca de nuestra responsabilidad como cristianos. Hablábamos también de dos cosas que fueron las que hablamos primeramente la semana pasada. Lo primero era que para perdonar, para tener, como le digo, para tomar la decisión para perdonar, hay cosas que tenemos que primeramente pensar y reaccionar y meditar en esas cosas. La primera era saber cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. La segunda era, tenemos que ir y perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y esto lo hallamos en la Biblia. No es algo de que yo me lo estoy inventando, sino que es algo de que está en la Biblia. Y muchas veces nosotros como humanos, nosotros como cristianos, en realidad no nos enfocamos, no pensamos en realidad en lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Escribí aquí, la Escritura nos muestra que Dios fue quien tomó la iniciativa para traernos a nosotros el perdón. No fuimos nosotros a buscarlo a Él, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, viendo que estábamos muertos, mandó a Cristo Jesús. Tomó la iniciativa que nos trajo el perdón, que nos trajo sanación, que nos trajo, ¿verdad?, eso que tanto necesitábamos para poder vivir correctamente y tener un presente, ¿verdad?, bonito, y un futuro todavía más espectacular, porque un día reinaremos con Jesucristo. Amén. Si hubiéramos continuado en nuestros delitos y pecados, nos iba a esperar una condenación eterna. Pero porque Jesucristo no quiso que eso nos pasara a nosotros, Él obedeció al Padre y tomó la iniciativa para venir y pagar por nuestros pecados. Y así fuimos perdonados. Él tomó la iniciativa. Él decidió perdonarnos aún antes que nosotros pidiéramos ser perdonados. El perdón que Él nos ofrece es completo y es total. Y solamente es adquirido a través del sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma que nosotros podamos obtener ese perdón. Solo es a través del sacrificio y de la sangre de Cristo Jesús. Solo es reconociendo que solo Cristo puede traer perdón a nuestras vidas. Y así recibimos nosotros el perdón. Su perdón es incondicional. Él no nos dice, dame tanto X de dinero, X cantidad de dinero y te voy a perdonar. Él no me dice, pues anda tienes que cambiar todo lo que eres primero, y cuando ya cambies lo mentiroso y cuando ya cambies, ¿verdad?, lo feo que tienes en tu modo, entonces vení otra vez y te voy a perdonar. No. El Señor nos perdonó a nosotros con todas las mentiras, con todos los pecados, con todas las cosas feas que habíamos cometido. Cuando venimos y entendimos de que Él nos estaba llamando y nosotros reconocimos que necesitábamos ese perdón y le pedimos a Él ese perdón, Él nos dio el perdón sin condición, sino que nos dio el perdón porque Él nos amaba y sabía que si no nos perdonaba, nosotros seguiríamos en ese cautiverio del pecado. Porque solo a través del perdón de Cristo Jesús es que nosotros obtenemos la libertad para poder vivir correctamente. Por eso ustedes ven la diferencia entre personas que viven en las mismas colonias, trabajan en los mismos lugares, compran en las mismas tiendas, manejan los mismos carros,
tantas cosas que hacemos igual a todas las otras personas? ¿Y por qué es que muchos, bastantes de nosotros los cristianos, tenemos un resultado distinto? Porque hemos sido perdonados, porque tenemos libertad, porque ya no estamos bajo el yugo del pecado, porque ya no estamos bajo la opresión de las cosas feas que antes Satanás y nuestras propias malas decisiones nos habían hecho víctimas, sino que es a través del perdón incondicional que el Señor nos ha otorgado, nos ha ofrecido, nos ha dado, es lo cual y por lo cual tenemos nosotros esa libertad en nuestra vida. Su perdón es incondicional y es verdadero. Cuando Él nos perdona, estamos realmente perdonados y no debemos pensar que Él lo va a traer a memoria una vez más. Eso es maravilloso. Cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón por todas las cosas que habíamos hecho, el Señor no dijo, ok, tengo una ficha aquí, voy a agarrar papel y voy a Saúl, porque un día voy a necesitar esta lista. Porque un día Saúl va a volver a pecar, y cuando Saúl vuelva a pecar, no quiero que se me pase nada por encima, no que le voy a tirar en cara todo lo que ya le he perdonado, para que él vea cuánto lo quiero de verdad. El Señor no es así, ¿verdad? El Señor nos perdona y dice el Salmo 103, versículo 12. Voy a dar tiempo para que lo busque. Lo leímos la semana pasada también. Salmo 103, versículo 12, dice: cuando están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones. Cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón y Él nos perdonó, Él tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpabilidad, tomó todo eso y que no lo guardó para que un día echarnos en cara lo que habíamos hecho, sino que Él lo tomó y lo aventó y lo olvidó allá, dijo, allá que esté lejos de ti, que esté lejos de ti, para que eso no te vuelva a afectar a ti en tu caminar, para que eso tú no estés constantemente, ¿verdad?, pensando en eso, lo que hiciste, sino que el Señor quiere que tú vivas una vida libre de pecado, libre de la culpabilidad, porque saben que esas son las cosas que Satanás usa para debilitarnos a nosotros, para no dejar que seamos efectivos en las cosas que el Señor quiere que seamos. Y les voy a decir algo, y les voy a confesar algo. Cuando yo pienso en hacer algo para el Señor, siempre en mi mente hay algo. Si tú hiciste esto, ¿y cómo Dios te va a usar? ¿O no les pasa a ustedes eso? Si vos sos culpable, ¿cómo vas a? Si sos tan mentiroso, ¿y cómo crees que Dios te va a usar? ¿Y ustedes creen que esos son pensamientos que Dios pone en nuestra mente? ¿O son pensamientos de culpabilidad muchas veces que nosotros ya hemos sido perdonados por Dios, pero nosotros no soltamos esas cosas? ¿O es Satanás que nos está recordando? Si vos no servís para eso y estás pantallando, no. Dios dice, te he perdonado totalmente, mi perdón es verdadero, mi perdón es sin condición, y te he perdonado tanto que he alejado el pecado, he alejado todas las cosas que te pueden afectar, porque quiero que camines correctamente en una relación genuina conmigo. El Señor no quiere que esas cosas, ¿verdad?, nos afecten a nosotros en nuestro caminar con Él. Ahora viene nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es de perdonar a otros. Y nuestra responsabilidad de perdonar a otros procede totalmente del perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Nosotros hemos recibido perdón. Nosotros vivimos una vida de verdad por el perdón que hemos recibido. Ahora, nuestro privilegio, nuestra responsabilidad es pasar el perdón que hemos recibido y compartirlo con alguien más. Quiere decir que no tenemos derecho nosotros
de guardar rencor. No tenemos nosotros el derecho, ¿verdad?, de mantener sentimientos feos contra otra persona. Le puedo decir, no es algo que es fácil entenderlo. A mí me ha costado entender, pero la Biblia es plena y simple cuando dice estas cosas. Porque hemos recibido perdón de Dios, ahora nosotros tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad, y Dios nos dice que tenemos ahora que perdonar así como nosotros hemos sido perdonados, sin condición, ¿verdad? Totalmente y verdaderamente. Y eso solo es posible a través del poder y de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nosotros como humanos no podemos hacer esas cosas. Esas cosas son fantásticas, son maravillosas, que solo pasan a través del poder que Dios nos otorga en nuestras vidas por su Espíritu Santo. El perdonar es algo difícil, no es fácil. El perdonar es algo de que en realidad tenemos que tener la asistencia de Dios para poder hacerlo. Nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios, y porque estamos agradecidos. ¿Están agradecidos ustedes por el perdón o están enojados porque el Señor los ha perdonado? ¿Quién está agradecido porque el Señor los ha perdonado? Ahora, ¿quién está seguro que ha sido perdonado por Dios? Amén, ¿verdad? Cuando Dios me perdonó a mí, ¿saben? Yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y no podía creer lo que había pasado en mi vida. Me sentía tan liviano, me sentía como que había perdido tanto peso, pero pesaba igual, ¿verdad? Me sentía tan liviano, me sentía tan bonito en esos días. Y ahora continúo en ese sentir. Pero cuando yo sentí y entendí que el Señor me había perdonado, yo no me enojé, sino que vino una alegría a mi vida, vino un sentir de que hoy sí podemos vivir correctamente, hoy sí voy a agradar al Señor, hoy sí voy a hacer las cosas que antes no quería hacer o no podía hacer, porque la culpabilidad, porque el pecado me estaba afectando, porque las cosas que yo había practicado me afectaban. Pero porque el Señor nos ha perdonado, y en gratitud por ese perdón, Él espera que nosotros extendamos el perdón de la misma manera a alguien que nos ha ofendido, a alguien que nos ha faltado respeto, a alguien que nos ha dado muchas razones para estar enojados con ellos. Nosotros le dimos bastantes razones al Señor por cuales Él no debería de perdonar. Nosotros hicimos cosas feas y muchas veces hemos hecho cosas feas, pero el perdón del Señor lo ha ofrecido a nosotros, y por eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonar a otras personas, porque si no lo podemos hacer, nuestras relaciones quebrantadas y el enojo que mantenemos va a crear, créanlo o no, una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Porque ya no solo es entre yo y mi hermano, ya no solo es entre yo y X persona, porque mi relación con mi hermano está ligada a mi relación con mi Dios. Y la Biblia lo dice, porque lo hiciste a uno de estos pequeños, dice que a mí, dice, si le das un vaso de agua, ¿qué? Va a contar a tu favor. Si le das algo de comer, va a contar a tu favor. Pero si le niegas un vaso de agua, va a contar en contra de ti. Si niegas algo de comer, va a contar antes de ti, en contra de ti. Si otorgas el perdón va a ser dado a ti. Pero si niegas el perdón, estás dando razón para que a ti y a mí se nos niegue el perdón del Señor. ¿Cuántos quieren aquí negarse la oportunidad de que el Señor los perdone a ustedes? ¿Verdad que no? Dios quiera que no.
Dios quiere que entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. También dice, por lo cual no podemos traer nuestra ofrenda al altar si no estamos dispuestos a perdonar, hermanos. Aunque es difícil, aunque nos va a costar bastante, aunque en realidad va a ser un cambio grande en nuestras vidas. Pero si no podemos perdonar, no vamos a poder traer nuestra ofrenda al altar. No vamos a poder ofrecer nuestra adoración a Dios hasta que habramos hecho todo lo posible para restablecer la paz una vez más con la persona en la cual podemos estar en guerra en estos momentos. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, abre tu Biblia a Colosenses, capítulo 3. Versículo 13 y 14. Este es lo que Pablo le dice a los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, de Colosia. Le dice: soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El ejemplo es Cristo. Nosotros somos los que vamos imitando el ejemplo de Cristo. Cristo nos perdonó, ahora nosotros vamos a hacer lo mismo que Él ha hecho con nosotros. Y ahora llegamos a la tercera parte, que es mostrar el perdón. Primero es reconocer cuánto el Señor nos ha perdonado. El segundo es ir a perdonar a otras personas. Y ahora es cómo nosotros vamos a mostrar el perdón. Y lo vamos a mostrar a través de las decisiones que nosotros tomemos. El perdón no es un sentimiento, como tampoco el amor es un sentimiento. Muchas veces nosotros, los humanos, nos guiamos tanto por emociones y sentimientos y decimos cuando estábamos niños: oh, estoy enamorado de esta persona, porque cada vez que la veíamos el corazón nos palpitaba, ¿verdad? Y pensábamos que eso era el amor. No, eso no es el amor, esa es una emoción. Y cuando los humanos nos guiamos por las emociones, muchas veces, la mayoría de veces, ¿verdad?, que quedamos en mal. El amor que el Señor tiene a nosotros no es una emoción. ¿Usted cree que el Señor se guía por emociones? ¿Verdad que no? Sino que es una decisión que Él una vez tomó y dijo: te amo. Y decidió amarte. Y desde ese día en adelante, Él te ama. Ese es el compromiso del amor. Ese es el pacto que tenemos con el Señor. Ahora, el perdón como el amor no son emociones, sino que son decisiones que debemos de tomar. El perdonar es tomar una decisión de darle a otra persona lo mismo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahí está. Si alguien te ha ofendido, tú puedes seguir con el enojo, puedes seguir con el sentir, y no digo que no te ha dolido, sí te va a doler, y si lo sigues recordando te va a doler aún más, y lo vas a revivir, y lo vas a mantener ahí, pero eso no va a cambiar hasta que tú no tomes la decisión, ¿verdad?, de perdonar a esa persona. Porque si tú dices: lo voy a perdonar el día de que ya no me duela, entonces yo lo voy a perdonar, ese sentimiento no va a llegar, porque el dolor va a permanecer en tu vida. Solo es cuando nosotros decidimos perdonar, y lo decidimos perdonar no porque Él lo merezca, que no es así que todas las personas, nosotros no merecimos el perdón, pero lo perdonamos porque así como nosotros no merecimos el perdón del Señor, pero lo hemos recibido, también Él o ella o ellos necesitan también el perdón nuestro.
Es una decisión que nos cuida del cautiverio, de la amargura y del dolor. ¿Saben qué dicen las personas, los médicos, que el tener el enojo guardado causa cosas feas en nuestra salud? Presión alta, estrés, tantas enfermedades que todos dicen que son cosas que pasan en la vida, pero ¿saben qué? Bastantes de estas cosas pasan por el enojo, por las cosas amargas, el dolor que no hemos podido soltar, y esas son las cosas que el Señor quiere librar de tu vida. Por eso te dice, tienes que perdonar, tienes que aprender a perdonar. Una vez escuché a alguien que dijo esto: el estar enojado con alguien, el odiar a alguien, el estar pero enfocado en esa persona con odio, con dolor y tantas cosas, dice, es como que alguien diga, voy a tomar yo veneno esperando de que esa persona se muera. Porque en realidad esa persona quizás ni sabe de cuánto tú lo estás enojado, que cuánto tú lo odias, y esa persona quizás ha seguido su vida, pero tú estás con ese pensar, ese sentir, y te estás matando tú mismo. Día tras día que sigues con ese sentir, te estás muriendo poquito a poquito. Pero tú esperas de que algún día Él se va a morir. Pero tú es el que estás muriendo por dentro. Tú te estás destruyendo por dentro. Porque no has podido sobrepasar lo que ha pasado y otorgar el perdón a esta persona. Hay 4 decisiones que debemos tomar para poder perdonar a alguien. La primera es, debemos de decidir vivir con las consecuencias. Es difícil, pero ¿sabes qué? Debemos nosotros de decidir que las consecuencias de lo que esa persona nos hizo no van a detener nuestro progreso en la vida. Es por más feo, por más trágico que sean las cosas, si nosotros no tomamos esa decisión, vamos a poner un paro, un alto a nuestra vida, y no vamos a poder continuar con nuestra vida, porque eso nunca va a hallar solución. Pero si nosotros podemos decidir que sí, podemos vivir con las consecuencias, y lo vamos a hacer no porque yo tengo la fuerza, sino porque Dios me va a dar a mí las fuerzas. Él me va a dar a mí lo que yo necesito para poder perdonar y continuar mi vida agradándole a Él. Las consecuencias duelen, ¿verdad que sí? Las consecuencias duelen. Si no, pregúntenle a Cristo cuánto dolor sufrió para poder darte a ti y a mí vida eterna. El Señor, Dios Todopoderoso, decidió vivir con las consecuencias de que tu pecado y mi pecado causaron en el cuerpo de Cristo Jesús. Que no fueron cosas pequeñitas, una consecuencia que nuestro pecado causó al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Dios Todopoderoso decidió, no me importa las consecuencias, yo les voy a otorgar a ustedes el perdón. Él decidió continuar esta vida con las consecuencias de nuestro pecado. Pero por eso que Él decidió, nosotros podemos vivir como vivimos ahora. Amén. En libertad. Ahora, hermano, hermana, tenemos que decidir vivir con las consecuencias y otorgar el perdón a otra persona. Y una cosa que tú tienes que preguntarte es, ¿puedo vivir yo con estas consecuencias? Y si ahorita la respuesta es no, entonces ¿sabes qué? Pídele al Señor
Pídele al Señor para que Él te aclare, para que Él te dé fuerzas, para que Él te haga saber de que no estás tú, no es solo tú que vas a llevar las consecuencias, sino que Dios está contigo y Dios te va a ayudar a superar, Dios te va a ayudar a que sigas hacia adelante y que esas consecuencias y que ese dolor vaya disminuyendo un poco más y más cada día. Porque el dolor de Cristo Jesús trajo tanto amor y felicidad a nuestras vidas. La segunda decisión que debemos tomar es de dejar el pasado atrás. Cuando perdonamos debemos de decidir no seguir agarrados, ¿verdad?, del pecado y no seguir agarrados del pasado. Dios lo hizo, te perdonó y alejó tu pecado. Cuando tú decides perdonar a alguien, tienes que decidir dejar el pasado atrás. Porque si sigues aferrado al pecado, no vas a tener un presente y mucho menos vas a tener un futuro. Y si tienes un presente, es un presente amargo. Y si esperas un futuro, es un futuro todavía más amargo. Así que tienes que decidir dejar el pasado atrás. No debes retener el dolor, ¿verdad? Pensando que cuando tomes venganzas, entonces tendrás alivio de ese dolor. Muchas veces nosotros así decimos, ¿verdad? Es que si supieran lo que me hizo, es que yo solo estoy esperando de que tenga la oportunidad y cuando yo me vengue y estemos mano a mano, yo sé que este sentir que tengo se me vaya. Y yo estoy tan seguro. Y en realidad no es así. No es así. Porque si tomamos venganza, va a ser algo feo, ¿verdad? Va a ser algo que no le va a agradar a Dios. Y lo que va a causar es más dolor a aquella persona y va a causar un mal sentir en nuestro corazón. Vamos a pecar, porque la venganza no es nuestra, sino que la venganza es de Dios. Debemos decidir que no queremos vivir con la obsesión del constante recordar del pasado. Muchas veces nosotros observamos a las personas y decimos, pero es tan fácil que él se cure, ¿verdad? Porque hay personas que van al doctor y les recetan la medicina y estas personas no se toman la medicina. Y nosotros decimos, pero si sufre porque quiere, si sufre porque no se toma la medicina, si yo sé que ha ido al doctor y el doctor le recetó tal cosa, pero sigue sufriendo porque le gusta que la gente le tenga lástima, porque le gusta que la gente lo mime. Muchas veces nosotros tenemos la misma actitud. Sabemos la solución. La solución es, tengo que pedirle al Señor que me ayude a perdonar. Tengo que pedirle al Señor de que me ayude a superar esto. Y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque nos gusta que la gente, pobrecito hermano, pobrecito, yo sé que a usted le han hecho algo feo, pobrecito. Pero si seguimos con eso y no dejamos el pasado, nunca vamos a poder proceder a lo demás que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tenemos que decidir dejar el pasado atrás. La tercera decisión que tenemos que tomar para poder perdonar es, debemos decidir y reconocer que Dios sabe mejor. Porque es Dios quien te está diciendo que tú debes de perdonar. Y Él te lo está pidiendo y te lo da como responsabilidad, porque Él sabe mejor para tu vida, Él sabe mejor para mi vida y Él sabe totalmente todo y debemos nosotros confiar en eso. El perdón, hermanos, lo crean o no, pero es un acto de fe. ¿Ustedes saben eso? Perdón no es como perdón y no es así. El perdón es un acto de fe. Porque cuando perdonamos, reconocemos que Dios es un mejor juez que nosotros. Y que la justicia de Dios, es mejor que nuestra justicia.
Y cuando nosotros perdonamos, lo que decimos es: Dios, yo creo en ti. Yo sé lo que tú has dicho y sé que tú eres el juez, el único juez, el juez perfecto, y yo abandono todo a tus pies y dejo de que tú seas el que lidies con esta persona, porque yo, siendo un ser imperfecto, lo voy a hacer mal. Y yo, con este dolor que siento, quizás voy a hacer algo más peor de lo que esta persona me ha hecho. El perdonar es un acto de fe, porque le obedeces a la palabra del Señor. Obedeces lo que el Señor quiere para tu vida. El perdonar no es así tan simple. Y por eso es que Dios pone bastante énfasis en que nosotros como cristianos debemos de aprender a perdonar y a perdonar verdaderamente. El perdón es renunciar al derecho de buscar venganza. Cuando tú perdonas a alguien, ahí dices tú: Dios va a dirá, yo no tengo ningún derecho de buscar venganza. Yo no tengo ningún derecho de buscar, ¿verdad?, hacerle daño a esa persona. Cuando perdonamos, ahí se debe de terminar. Perdonar es abandonar la situación en las manos de Dios y dejar que Dios haga con esa persona y haga con nosotros, porque todos estamos en las manos de Dios, lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y la cuarta decisión, hermanos, debemos de decidir deshacernos del cautiverio en el cual podemos estar. Tenemos que decidir ser libres del peso que estamos cargando debido al dolor y el enojo que no podemos soltar debido a que no hemos perdonado. Si el Señor te ha liberado, ¿por qué te vas a cautivar tú teniendo enojo y no perdonando al hermano? Si el Señor te ha puesto en libertad, ¿qué derecho tienes tú de ir voluntariamente y esclavizarte al enojo, esclavizarte a la venganza, esclavizarte, ¿verdad?, al pasado, esclavizarte a tantas cosas de cuales el Señor te ha liberado? Debemos tomar decisiones que agraden al Señor. Y el perdonar no es fácil, pero es una responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros decimos que esas cosas son imposibles, pero el Señor las requiere de nosotros. Y si el Señor las requiere, es porque es bueno para nosotros, es porque Él quiere que nosotros obedezcamos a su palabra. Y por eso, hermanos, tenemos que aprender que cuando perdonamos somos librados del dolor y somos librados de la angustia. Y yo personalmente, yo sé que bastantes tenemos historias de enojo, de rencor, de cosas feas que nos ha costado en realidad echar afuera de nuestra vida. Pero les digo algo: se puede hacer y se debe hacer, porque la vida es más feliz, es más maravillosa, no teniendo esas cosas que lo atan a uno y que no lo dejan trabajar y caminar correctamente. Y un día, yo hablando con mi esposa, después de estar casado varios años, yo le dije: yo me siento tan mal por esto y esto y esto. Y ella me dijo: tienes que pedir al Señor, tienes que pedir al Señor. Y en ese día yo le pedí al Señor, y el Señor me liberó de ese sentir. Y dije yo: tanto tiempo yo había caminado, había adorado, había hecho tantas cosas, y había estado con ese sentir. Y no digo que ahora no me importa, no es eso, pero yo sé que Dios me ha curado. Y eso ya no es un recuerdo que me trae, ¿verdad?, esclavizado, no. Y gracias a Dios. Así que, ¿saben qué? El perdonar nos sana a nosotros, como también sana al individuo que reconoce que hizo algo malo. El perdón, hermanos, es maravilloso. El perdón es necesario. El perdón es nuestra responsabilidad. Y Dios te dice: si quieres tener una buena relación conmigo, necesitas
aprender a perdonar. Y debemos de aprender a perdonar no de otra persona, sino de Dios mismo, porque Él es el ejemplo máximo cuando se viene a estas cosas. Así que en esta tarde te invito de cuando llegues a casa, ¿verdad? Si hay cosas en tu vida de que te están obstaculizando, que cuando tú no estás caminando correctamente, o que en realidad te están afectando la vida, sé sincera con Dios y deja que Dios te muestre lo que debes hacer, porque solo así vamos a poder agradar a Dios, alabar a Dios y ser más efectivos en el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sabes que no dejes que el enojo, el rencor, el dolor y la amargura te roben el gozo de la libertad que nosotros tenemos, porque hemos sido perdonados completamente, totalmente, a través de la sangre de Cristo Jesús. Así que mi invitación a ti es: vive libre en la libertad que Cristo ha comprado para ti. Así que ponte de pie y ora conmigo.